Buenos días, chicas y chicos. En el curso de Cívica, el día de hoy vamos a trabajar el tema los regímenes no democráticos y está dirigida para chicas y chicos de quinto grado de secundaria y quien lo desarrolla es su Miss Yoconda. No existe única manera clara y simple de pensar el opuesto a la democracia. Por el contrario, los sistemas políticos que no cumplen con los requisitos mínimos de una democracia son diversos y diferentes entre sí. Es más, aun cuando se ha hablado desde hace mucho tiempo de la importancia de vivir en democracia. La historia de la humanidad se ha caracterizado más bien por la presencia de líderes y gobiernos que impedían la participación de cada uno de las y los ciudadanos en las instituciones públicas, que no dejaban que se hicieran elecciones o, en su caso, si se hacían, eran amañadas y fraudulentas y donde se perseguía a las personas por pensar distinto al gobernante. La historia reciente evidencia diversos ejemplos contemporáneos de sistemas políticos no democráticos que van desde la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, la España del régimen franquista o los regímenes sultanísticos del siglo XX en la República Dominicana, Nicaragua o Haití, hasta las dictaduras sudamericanas de las décadas de 70. Esto evidencia que los sistemas políticos no democráticos pueden ser de diferente tipo y recibir diferentes nombres. Sistemas autoritarios, sistemas totalitarios, dictaduras o sistemas sultanísticos. Estos sistemas poseen una serie de características comunes que varían por el nivel de intensidad y que tienen que ver con la ausencia de participación política de la ciudadanía, la carencia del pluralismo, ¿no? Que supone la posibilidad que grupos y personas que piensan distinto puedan convivir, y la ausencia del respeto al Estado de Derecho. Muy bien, entonces pasemos a ver qué son regímenes no democráticos. Veamos. Nos dicen que son gobiernos que se caracterizan por el ejercicio del poder de forma monopolística. O sea, 1. Sin límites ni control, ya lo realice una persona o un grupo de personas. Son varias los conceptos que definen los sistemas no democráticos. Uno de ellos es la tiranía. Es un sistema de gobierno absoluto. Es cuando el único gobernante lo hace solo para propio beneficio y en forma despótica. Cuando el único gobernante lo hace solo para propio beneficio y en forma despótica. Luego tenemos la autocracia. Es un sistema de gobierno absoluto, ¿no? En la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Luego tenemos el despotismo, ¿no? Es una forma de gobierno en la que una sola entidad, llamada déspota, gobierna con poder absoluto, ¿no? Esa entidad puede ser un individuo, ¿no? Como en una autocracia, o puede ser un grupo como en una oligarquía. Bien, chicos, chicas, acuérdense ustedes, ¿no? Cuando han estado en tercer año se les ha hablado sobre la autocracia, ¿no? El gobierno de los reyes, las monarquías absolutas, y muchas de estas monarquías absolutas fueron despóticas, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las características de los regímenes no democráticos? ¿No? Veamos cuáles son esas características de los regímenes no democráticos. Primero, concentración del poder en una sola persona o en un núcleo reducido de personas. Aquí tenemos al señor Adolfo Hitler, ¿no? Él fue el que fundó el partido nazi en Alemania. 2. La sumisión de los gobernados, ¿no? A la persona o personas poseedoras del poder. Sumisión total. El pueblo está sumido ante el gobierno, de que puede ser de una persona o de un pequeño grupo, que en este caso estamos viendo que son los militares, ¿no? Por lo tanto, tenemos allí la sumisión de los gobernados.
por el gobernante. Bien, otra característica es el empleo de los medios de comunicación para lanzar propaganda política. Wow, ahí es donde te hacen al miedo, ¿no? Te empiezan a poner que subió el dólar, ¿no? Se viene el alza del dólar, ¿no? El petróleo sí es el aval y así por el estilo empiezan a bombardearnos, no solamente a través de los periódicos, sino también por los medios de comunicación. Y eso lo hemos vivido nosotros en esta campaña presidencial, siendo un país democrático. Muy bien. Siguiente, el 4. Represión contra cualquier tipo de oposición. ¿No? Y una represión terrible, censura y cultural e ideológica. Y quinto, ¿no? Inestabilidad en el sistema legal y arbitraria interpretación de las leyes. Aquí el líder es el que hace y deshace las leyes, no le interesa nada, el que da todo, ¿no? El que interpreta todo. Muy bien, entonces esas son las características de los regímenes no democráticos. ¿Cuáles son esos tipos de sistemas políticos no democráticos? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros no podemos decir lo que pensamos, no podemos reunirnos con nuestros amigos y amigas para defender nuestras ideas, cuando no podemos entrar y salir de nuestro país, porque hay gente en el gobierno que nos prohíbe movernos libremente, cuando no podemos salir a la calle a manifestarnos pacíficamente por nuestras ideas, ni participar en partidos políticos que luchan por el poder. Entonces, no estamos viviendo en una democracia, ¿no? No estamos viviendo en democracia. Por eso los sistemas no democráticos son muy diversos entre sí y tenemos los siguientes, ¿no? Aquí tenemos los partidos, los gobiernos totalitarios, los gobiernos sultanísticos y los gobiernos autoritarios. Cada uno de ellos tiene sus características propias, son muy parecidas, pero tienen características propias. Veamos, su nivel de pluralismo. ¿A qué se refiere cuando hablamos del nivel de pluralismo? No se refiere a la presencia de partidos políticos, de muchos. En nuestro país hay más de 20 partidos políticos, hay como 25 partidos políticos, pero de los cuales en estas elecciones, ¿no? Del 2020-21 solamente pudieron presentarse 18, que son los que reunieron todos los requisitos para su inscripción. Entonces, en un gobierno totalitario, en un gobierno sultanístico y en un gobierno autoritario, ¿no? Ausencia absoluta, por ejemplo, en los totalitarios, ausencia absoluta de pluralismo político. Sultanístico, aquí no hay nada, acá en el sultanístico no, porque estos son gobiernos que se dan por herencia. Autoritario puede ser, pueden haber unos 4, unos 3, ¿no? 4, 3, 2 partidos políticos, no hay más, ¿no? Son muy pocos, en los autoritarios son poquísimos. 5, 6, 2, 3, 4 por allí en los países no se les permite que se crean que den origen a más partidos políticos. Su ideología, no tienen una ideología articulada y rígida, no se puede cambiar. En los sultanísticos no hay una ideología rectora, nada que ver, aquí no hay absolutamente una ideología. En los totalitarios sí, acuérdense, ¿no? Por ejemplo, el partido nazi tenía, ¿no?, su ideología, también como gobierno totalitario nosotros tenemos al gobierno fascista, ¿no? También tenía su ideología, el estalinismo también tenía su ideología, sí, hay una ideología en los totalitarios. En el sultanístico nada que ver, y en los autoritarios hay una ideología elaborada, dice, pero con una mentalidad peculiar, sin una ideología. Por allí, ¿no? Cada partido, pero no hay como, por ejemplo, aquí en los totalitarios sí existe una ideología, ¿no? Y la tienen que respetar. Nivel de movilización política, o sea, cómo tú llamas a la población, ¿no? A la comunidad. En los totalitarios sí
Acuérdense ustedes en la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler llamaba a la población, él movía masas y todo, no mandaba mensajes y movía masas y movía masas. Sí, hay una alta movilización social y política y continua. Cada vez que él quería dar sus mensajes a la nación, él llamaba a toda la población y se rellenaba el lugar donde él concentraba. En el sultanístico nada que ver, aquí no hay nada de movilización, acá tampoco, ¿no? A excepción cuando necesita algo, ¿no? Algo de apoyo, entonces llama. Pero de vez en cuando a él no le interesa esa movilización política de gente, no. Liderazgo, preeminencia de un partido grupo líder que ejerce el poder en el territorio, personalización y concentración del poder en términos absolutos, o sea, totalitario, él tiene todo el poder está en una sola persona. Acá es un sultán, ¿no? Es un califa, es el caudillo es el que maneja todo el poder, él tiene todito el poder, él es el líder único, aquí no hay nadie más que él, el sultanístico, él es, acá también, principalmente es el jefe del partido, ¿no? El líder. Un líder o un grupo reducido, dice, ejerce en los autoritarios, ¿no? O un grupo reducido ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero predecibles. Luego tenemos Estado de Derecho en los totalitarios ausente, ¿no? O sea, no tenemos nosotros allí poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la Defensoría de los Derechos Humanos, no tenemos ahí la Contraloría, ahí no hay nada, no hay ninguna institución, ¿no? Que vele por el Estado de Derecho, no hay nada. Por lo tanto, es ausente el Estado de Derecho aquí en el sultanístico. Tampoco, ¿por qué? Porque eso lo tiene que ver el sultán, y los autoritarios también es ausente, ¿no? No hay allí Estado de Derecho. Entonces hemos podido observar así a simple vista las características de los tres tipos, ¿no? De sistemas políticos no democráticos que existen hasta la actualidad. En los totalitarios, gobiernos totalitarios, los gobiernos sultanísticos, ¿no? Donde el gobernante es el sultán, y los gobiernos autoritarios. Muy bien. Veamos el totalitarismo y sus características. Estos son regímenes totalitarios. El fascismo en Italia, ¿no? Que lo fundó Benito Mussolini, ¿no? El nazismo en Alemania, que fue fundado por Adolfo Hitler. El integrismo católico, que fue fundado por un general, Miguel Primo de Rivera, donde se inicia allí la integridad, por su mismo nombre lo dice, ¿no? El integrismo católico, donde se pide que no se le cambie nada al catolicismo, ¿no? Y que al contrario se integren todas las fuerzas para evitar que le vayan haciendo cambios, ¿no? Que se desarrollen cambios allí en el catolicismo. Y luego tenemos, ¿no? En Rusia el estalinismo, que va a gobernar, que va a durar el periodo de 1922 a 1991. Muy bien, ¿qué es el gobierno totalitario? ¿Qué características presenta? Nos dice que es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto, sin ningún tipo de limitaciones. Aquí es el único partido político que gobierna con poder absoluto, sin ningún tipo de limitaciones. Es un régimen, ¿no? Es un régimen, no es una ideología política en el que todos los poderes recaen en un único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende el resto de los partidos políticos. O sea, aquí en el totalitarismo solamente hay uno, el que gobierna, punto, nada más. La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes, y su oposición representa la encarcelación, la represión o muerte, ¿no? Aquí hay absolutamente, encarcelan las personas que se oponen, ¿no? O de lo contrario, lo reprimen
o de lo contrario, muerte. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo, a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezcan las órdenes del líder. Entonces estamos hablando de que hay concentración de poder en una sola persona o en un núcleo reducido de personas a las que se le atribuye la potestad de interpretar la voluntad del pueblo. La justificación de su actuación política mediante el recurso de una doctrina política que abarca todas las expresiones de la existencia humana. Ya lo hemos visto, ¿no? El nazismo, el fascismo, el estalinismo, ¿no? El integrismo católico, etc. El empleo sistemático del terror y la violencia para acabar con cualquier forma de oposición, llegando al exterminio del opositor. Muy bien, tenemos algunos ejemplos de estados totalitarios a lo largo de la historia, ¿no? El nazismo, ¿no? Aquí tenemos el nazismo que tuvo lugar a partir de 1933 en Alemania, encabezada por Adolfo Hitler, ¿no? Que fue su fundador, quien ya era jefe del partido nazi desde 1921. La cruz esvástica, ¿no? Es esta cruz que tenemos aquí. Y del terror fueron los grandes símbolos del régimen que pretendía crear un Estado racionalmente puro y provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos sociales. El holocausto al pueblo judío, que dejó alrededor de 6 millones de muertos y de otras víctimas como rusos, polacos, ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas, etc. Discapacitados, mentales o físicos, prisioneros de guerra, testigos de Jehová, musulmanes y cualquier otra minoría. Por eso se dice que los nazis mataron a cerca de 11 millones, que tuvieron a su haber más de 11 millones de muertos. El nazismo culminó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos el fascismo de Mussolini, que tuvo lugar a partir de 1922 en Italia, durante el periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Era un régimen militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. Benito Mussolini se convirtió en el líder dictador que ejerció la violencia, cerró el parlamento de 1925, realizó un pacto con la Iglesia Católica, quien podría ocuparse de la educación a cambio de que acepte la dictadura de Mussolini, y mantuvo un sistema económico corporativista en manos del Estado. Su mandato cayó en 1943, dejando más de 460,000 muertos, casi 1 millón de heridos y 530,000 prisioneros. Luego tenemos el estalinismo. Tuvo lugar a partir de 1929 en la Unión Soviética y estuvo encabezada por el tirano Joseph Stalin, ¿no? Aquí lo tenemos, que comenzó su ejercicio liquidando a los campesinos prósperos a fin de que el Estado controle la agricultura. Millones de personas murieron de hambruna y Stalin acusó a los ucranianos del fracaso de su propia política, por lo que selló las fronteras con Ucrania y desencadenó matanzas masivas. Tras una sangrienta represión y enormes sacrificios, impuso a la población. Stalin convirtió Rusia en una potencia económica y militar. La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formó parte de los aliados, junto con Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ejerció su gobierno hasta su muerte en 1953. Pero luego han ido siguiendo representantes de esa forma de gobierno. El autoritarismo es un régimen, político que abusa de su autoridad y se impone al poder sin un consenso por parte del pueblo. Este tipo de sistema puede estar al mando de un tirano, de un monarca absoluto,
de gobiernos militares, de un líder de la élite o de un poder económico extranjero que suprime todos los derechos humanos. Puede ocurrir en nuestra vida cotidiana también, como en el trabajo, ¿no? Nuestro jefe se vuelve un autoritario o puede constituirse en un modelo de gobierno, siendo este el caso de un régimen o gobierno autoritario. De características similares al totalitarismo, pero menos extrema. Entre las personas del núcleo que poseen el poder se mantienen disputas entre ellos, ¿no? Ellos se disputan por querer llegar al poder, por mantener el poder, justificación de sus actos mediante una invocación de principios que, sin embargo, no abraza todas las facetas de la vida colectiva, como si hacía la doctrina totalitaria. El recurso a la acción represiva sin llegar al extremo del exterminio del opositor. Presentamos algunos ejemplos de regímenes autoritarios en la historia. Entonces acá no tenemos democracia, acá economía de mercado no hay, ellos son los que imponen todo, no los precios, todo, manejan a la población a su antojo, ahí estamos hablando de un autoritarismo. ¿Quiénes son estos representantes, ¿no?, que tenemos en la historia? Muy bien, se han dado en diversas partes del mundo, ¿no? Tanto en América como en África, también estamos hablando de Europa, ¿no?, de Asia. Por ejemplo, tenemos el gobierno de Mugabe, él es el gobierno de Mugabe en Zimbabue, ¿no? Es un país de África, gobernada con puño de hierro. Allí ustedes lo ven como tiene el puño apretado, y no por eso es izquierdista el señor, ¿no? Es comunista. Gobernada con puño de hierro por quien fuera un antiguo héroe de la independencia de Zimbabue. Esta nación africana padeció el gobierno personalista y autocrático de Roberto Mugabe, sostenido a través de elecciones acusadas de fraude y en medio de una brutal crisis económica. Mugabe gobernó desde 1987 hasta un golpe de Estado que se dio en el 2017, ¿no? Y luego 2 años después muere el señor. Fíjense hasta allí, pero en este país se detuvo este gobierno autocrático. Luego tenemos autoritario. Luego tenemos el trujillato, ¿no?, del señor Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, América Central, República Dominicana. La de Rafael Leónidas Trujillo fue una de las dictaduras más atroces en la América Latina. Aquí lo tenemos, es este señor, ¿no? Duró entre 1930 a 1961, año en que finalmente el caudillo militar fue asesinado, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el otro, autoritario, el pinochetismo en Chile, ¿no? Aquí tenemos a Augusto Pinochet. Este fue el presidente Augusto Pinochet, que le dio golpe de Estado con la muerte de Salvador Allende, ¿no? Un presidente socialista. Muy bien. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, Chile fue gobernado por un régimen conservador y terrorista hasta 1990. La autoridad suprema de dicho gobierno fue Augusto Pinochet, y durante sus años de mandato hubo casi 30.000 víctimas, ¿no?, de prisión política y tortura, 2.300 ejecutados y alrededor de 1.200 desaparecidos. Ahí tenemos a Augusto Pinochet, ya vamos contando dos autoritarios en América. Luego tenemos aquí el franquismo en España, ¿no?, de Francisco Franco. En 1936 tuvo lugar la Guerra Civil Española, donde se enfrentaron diversas facciones políticas, luego de que una cúpula militar conservadora, liderada por el militar Francisco Franco, aquí lo tenemos, Francisco Franco, diera un golpe de Estado contra la Segunda República Española.
De este conflicto emergería el propio Franco como líder y caudillo de España, país que gobernó a fuego y sangre hasta 1975. Y ahora vamos a ver el comunismo en Cuba. Este se inició en 1956, ¿no? Y que se estableció en 1959 con el señor Fidel Castro. De 1959 hasta el 2019, nosotros hemos tenido a Fidel Castro y a su hermano, ¿no? Y luego en el 2019 va a dar paso a un nuevo presidente, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de Miguel Díaz-Canel? No, nunca, porque este señor es invisible en toda la política continental, en toda la política americana, es invisible. Nadie lo conoce, nunca se le escucha, no es representativo, ¿no? Como eran los hermanos Castro. O como cualquier presidente de América, que siempre tiene su representación a nivel mundial. A este señor no lo conoce nadie. Luego tenemos, ¿no? A otro personaje, ¿no? Que es este es dinastía, ¿no? Autócrata, porque así le podríamos decir, este es un hombre, este es un gobernante, ¿no? Aquí lo tenemos, este es un gobernante que se ha convertido en un dictador en Corea del Norte, y que a partir del 2011 llega a gobernarnos, porque es en dinastía, muere el padre antes que muera el padre le entrega el poder, ahí nomás muere su papá, y este señor es Kim Jong-un, ¿no? Que muchas veces ha puesto en peligro la paz en el mundo. Hasta ha habido intentos de lanzar bombas bacteriológicas al espacio exterior y ahí es donde se han tenido que reunir todos los países más poderosos del mundo, no los 8 países, los 8 del mundo, los 20 del mundo, con la finalidad de velar por la paz, porque él tenía esas intenciones, ¿no? De lanzar unas bombas bacteriológicas al espacio exterior. Muy bien. Luego tenemos el sultanismo y sus características. Fíjense, aquí nosotros tenemos una serie de todos los sultanes que han gobernado a Omán, que es un país que está en Medio Oriente, ¿no? El sultanismo nos dice que es un modo de gobierno autoritario que se caracteriza con la presencia personal del gobernante en todos los elementos del poder. Puede que el gobernante no esté presente en la vida social o económica y en consecuencia exista cierto pluralismo en estas áreas, pero siempre estará presente en todo lo referente al poder político. El término sultán, ¿no? Todos estos son sultanes que han gobernado a Omán, ¿ya? Es un título utilizado en algunos países islámicos equivalente al de un rey o monarca. Literalmente vendría a significar el que ejerce el poder, y en su origen fue un modo de referirse a los jefes militares, generalmente turcos, que ejercían el poder de facto en territorios nominalmente gobernados por el califa. Más adelante se convirtió en título real, no de soberano. Tenemos a sus representantes, los más importantes, ¿no? En Omán tenemos el sultán, el sultán Taitam bin Edward, ¿no? Encabeza el gobierno, la tesorería y el ejército desde que derrocaran a su padre en un golpe palaciego, ¿no? En 1970. Su familia ha gobernado el país desde 1700. Estos son herencias. El sultanístico, ¿no? El sultanismo viene así, por herencia, van los hijos, los nietos, ¿no? El papá y así sucesivamente, esto va de herencia. Y acá tenemos el sultán de Brunei, también que es otro país de Medio Oriente. En Brunei, ustedes ven aquí toda la ropa de la señora, todos estos asientos que tienen, todas esas varas que tienen esas mujeres, todo esto es oro, todo es oro.
¿no? El señor es el sultán más, es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene 77 carros, ¿no? Rolls Royce, todos de oro, ya con eso ya les digo todo. Su avión donde él se traslada, todo es oro, ¿no? El palacio donde vive él, todo es oro. Por eso se dice que es el hombre más rico del mundo. Este, Dios mío, me hace reír. Mi prima me hace reír. El sultán, ¿no? El sultán, este sultán se llama Sir Hassan al Bolkiah, ¿no? Es el sultán de Brunei y el primer ministro desde 1967. Nombra prácticamente a los representantes de todos los órganos dirigentes de Brunei, incluido el Consejo Legislativo y el Supremo y los tribunales de la Sharia, ¿no? De igual en su país sea más pequeño, da igual que su país sea más pequeño que Palestina, pero tiene todo eso, ese dominio, ¿no? Y fíjense, es el sultán, uno de los hombres más ricos del mundo. Muy bien, chicos, chicas, allí nos quedamos. Muchas gracias, ¿no? Por su participación y esperamos vernos la próxima semana.